Mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel, soy médico neurólogo y en esta ocasión agradezco a BUPEC el compartir el conocimiento. Voy a hablarles a ustedes de un tema frecuente, sobre todo porque es el nervio craneal que más se afecta a nuestra práctica y es la lesión del séptimo par craneal. Frecuentemente voy a hablar sobre parálisis de Bell, pero también algunas otras causas. El nervio facial es un nervio mixto, tanto sensitivo como motor. Tiene su núcleo, varios núcleos en el puente, pasa una rodilla a un lado del sexto par y es un núcleo que va a tener varias funciones, tanto motoras en la movilidad de la mitad de la cara, como sensoriales. Por ejemplo, es el nervio que inerva a las glándulas lacrimales, al sentido del gusto, inerva a la glándula parótida, a las glándulas de la salivación, y también inerva a la cadena, a los músculos de la cadena de huesecillos en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, y también alguna parte del conducto auditivo externo. Entonces tiene muchas funciones sensitivas, motoras, gustatorias, de las lágrimas y la saliva. El nervio facial tiene un control superior a nivel de la circunvolución frontal ascendente del lado derecho y también de la circunvolución frontal ascendente del lado izquierdo. Estas fibras se cruzan hacia el otro lado y van a inervar al puente del lado extremo del contralateral, es decir, la circunvolución frontal ascendente izquierda manda sus fibras al núcleo del puente del lado derecho, pero también las fibras supranucleares del lado derecho de la circunvolución frontal ascendente, una parte también inerva el núcleo de ese mismo lugar. Esto se ve representado aquí, ¿no? El lado opuesto envía dos fibras, pero también el mismo lado recibe las mismas fibras. Y esto hace que, por ejemplo, cuando una persona tuviera una parálisis facial central del lado izquierdo, se pudieran afectar la cara del lado derecho, lo cual no sucede porque tanto la fibra supranuclear de la circunvolución frontal ascendente le ayuda a la mitad superior de la cara, de tal manera que solo se afecta el cuadrante inferior de la cara. Pero cuando sucede una parálisis facial a nivel de la salida del puente, a nivel periférico, sí se van a afectar tanto la parte superior como la parte inferior. Entonces esto es importante para que el médico sepa cuándo diferenciar una parálisis facial central de una parálisis facial periférica, tanto en métodos diagnósticos como en el tratamiento. Hablando de la parálisis facial de Bell, fue descrita por Sir Charles Bell. Es una mononeuropatía, la más frecuente, también se le conoce como afrígole. Existe una hipótesis viral dentro de la etiología porque se han encontrado partículas virales del grupo herpes. Esta parálisis facial de B es frecuentemente hereditaria y se presenta a cualquier edad. Algunos opinan que un paciente con parálisis facial de B es una persona que frecuentemente en lo futuro se ha descrito va a tener diabetes, o sea, es una alta frecuencia de la diabetes, ¿no? Se presenta en todas partes del mundo, se presenta en todas las épocas del año, se presenta igual en ambos géneros y se puede asociar con la presencia del herpes labial o incluso del herpes zóster. Los síntomas iniciales cuando el paciente inicia con la parálisis facial son un dolor de cabeza a nivel occipital, así es como el paciente inicia, y posteriormente viene la debilidad facial en ese mismo lado, ¿no? Puede haber, digamos, ageusia de la hemilengua afectada, puede haber lagrimeo del lado afectado, puede haber hiperacusia, a diferencia cuando existe lesión de tumor del ángulo pontocerebroso, donde hay hipoacusia o anacusia. En este lado hay hiperacusia, o sea, le molesta el ruido y el paciente inicia con dificultad para comer, para hablar,
Algunos pacientes además refieren hipoestesia facial y desde luego un malestar social. Esa parálisis facial es frecuentemente mal diagnosticada y obviamente mal tratada. Es la neuropatía que recibe equivocadamente por muchos médicos la presencia de vitamínicos, ¿no? Lo cual pues, no está indicado dentro de su fisiopatología. Casi siempre llega el paciente al neurólogo en la etapa final, en la etapa de secuelas, donde el neurólogo solamente participa en el diagnóstico y se envía a rehabilitación. En muchos casos, esta parálisis facial es benigna, pero también se presenta a veces con otras características mucho más severas, ¿no? En la mayoría de los casos podría dejar algunas secuelas y en ocasiones existe una complicación ocular de tipo conjuntivitis. Un paciente que tiene parálisis facial no necesariamente le va a dar una vez al día, sino que puede repetir una o varias veces al día, máxime que algunos familiares tienen este problema. Aquí lo importante es que el médico sepa diagnosticar una parálisis facial de B, a priori, de la parálisis facial que representa gravedad o incluso la muerte. Por ejemplo, el astrocitoma del puente en el niño o en una persona mayor. Este es un tumor que frecuentemente da al niño y se va a manifestar por debilidad muscular generalizada, va a haber síndrome piramidal, frecuentemente ataxia, y más adelante el niño empieza con la parálisis facial. O sea, cuando explora el neurólogo al niño, le observa que tiene síndrome piramidal bilateral y puede tener incluso síndrome cerebeloso. Se afectan las vías sensitivas y también la vía piramidal. Es una lesión progresiva que finalmente requiere tratamiento a través de oncológico, radioterapia, etc. El síndrome de Merkenson-Rosenthal es un padecimiento hereditario donde se describe la parálisis facial de repetición y lo que comúnmente se le llama una lengua geográfica, y en estos casos, bueno, pues es una herencia, ¿no? Ahora, también es importante que el paciente que tiene parálisis facial, un poquito más adelante, el médico neurólogo observe si el paciente no tiene las lesiones de herpes zóster en el pabellón auricular, porque entonces tendría un nombre específico que se le llama enfermedad de Ramsay-Hall. Y si se presenta este Ramsay-Hall en una persona joven, habría que descartar que no tenga un padecimiento de tipo SIDA. Hay una parálisis facial que se presenta por lesión intraaxial a nivel del puente y se llama el síndrome de Miller-Gubler. Entonces, en el síndrome de Miller-Gubler existe una parálisis facial ipsilateral, existe un sexto ipsilateral y existe un síndrome piramidal contralateral. Frecuentemente vemos en la práctica personas que pueden llegar tanto sexo masculino, sexo femenino, con datos de parálisis facial, pero que en este caso es de tipo psicogénico. No olvidar también que existe la parálisis facial ocasionada por lesión del ángulo pontocerebeloso, donde existe hipoacusia y es unilateral, aunque puede ser bilateral cuando existe la neurofibromatosis tipo 2. Aquí vemos cómo se observa la evaluación de un paciente para ver la movilidad facial. Debe cerrar los ojos, debe cerrar la boca, con fuerza debe cerrar los ojos, ¿no? Y aquí estamos observando una parálisis facial de tipo central, donde solamente existe de la revista New England Journal of Medicine, donde existe una debilidad del lado derecho, o sea, es el cuadrante inferior derecho el que va a estar afectado, no solamente cuando se ríe la persona, es cuando se presenta esta parálisis facial, ¿no? También algunas veces, algunas lesiones centrales pueden producir este tipo de parálisis facial central. Vemos todos esos casos. En este caso, nuestra paciente observamos cómo existe una desviación de la boca hacia el lado izquierdo, y cuando le pedimos que cierre los ojos, tiene imposibilidad para cerrar el ojo del auricular de los párpados del lado derecho, y se le observa
cómo existe el signo de negro, donde el ojo se va hacia arriba, mira hacia arriba, y estamos observando del lado izquierdo el pliegue de la frente, del lóbulo frontal, del músculo frontal, y del lado derecho, pues obviamente no tiene estos pliegues del músculo frontal. Algunas lesiones pueden ser producidas por lesiones miopáticas. Este joven tenía un padecimiento en donde tenía una miopatía, una distrofia miotónica. Entonces le pedimos al paciente que cierre los ojos y no puede cerrar los ojos por una disparesia facial periférica bilateral. En este otro paciente tiene una parálisis facial del lado izquierdo periférico y estamos observando una lesión del sexto par del lado izquierdo, ya que el ojo tiene una aducción, el ojo izquierdo tiene una aducción. Luego entonces tiene un sexto y un séptimo del lado izquierdo. Aquí este paciente tiene un tumor del ángulo pontocerebeloso. Estamos observando que tiene lesiones café con leche, características de la lesión de tipo neurofibromatosis o de von Recklinghausen, y un séptimo par del ángulo pontocerebeloso. Algunos pacientes tienen una disparesia facial periférica bilateral. Entonces, cuando se le pide al paciente que cierre los ojos, obviamente no los va a cerrar. Entonces, en este caso, estamos viendo que tiene una disparesia facial periférica bilateral como parte de un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, es importante ver si la parálisis facial es unilateral o es bilateral. Algunas causas son traumatismo craneoencefálico, fracturas de la base del cráneo, otitis media, colesteatoma, enfermedad de Lyme, el herpes zóster, cirugía de la parótida, incluso lepra, desde luego el traumatismo facial o de la base del cráneo. Esto es de la revista New England Journal of Medicine, algunos datos que nos hablan acerca de rasgos de parálisis facial, desde la corteza, el puente, desde luego como sitio de afectación, el ángulo pontocerebeloso, el nervio facial cuando pasa por el canal auditivo interno, cuando se afecta el ganglio y cuando se afecta el foramen estilomastoideo, también por lesión del nervio facial. Aquí podemos ver una paciente que no tiene parálisis facial, sino que tiene lo contrario a una parálisis facial, que es lo que se le conoce como un espasmo hemifacial. Entonces, el espasmo hemifacial es una lesión donde el nervio facial cruza muy cercano al vaso, el vaso cruza muy cercano al nervio facial, y en este caso el latido del vaso pues estimula al nervio facial. Entonces, en estos casos no es parálisis facial, sino lo contrario, es un espasmo hemifacial y se trata con la aplicación de toxina botulínica de manera periódica. Aquí vemos un paciente el cual pues, observamos que tiene también espasmo hemifacial, el lado izquierdo se le mueve aquí, pues claro, ya está con algunas dosis de aplicación de toxina botulínica, es mucho menor, pero también en la cara, en la parte superior, observamos cómo el músculo orbicular de los párpados se le flexiona. Este es un caso donde estamos observando el espasmo hemifacial tan presente de la hemicara del lado izquierdo, y posteriormente con la aplicación de toxina botulínica pues lo vemos ya sin el espasmo hemifacial del lado izquierdo. A veces algunos pacientes hay que aplicar la toxina botulínica cada 6 meses o cada 4 meses. Algunos pacientes, después de varias aplicaciones, se les quita de manera total. Esto es hablando de espasmo hemifacial como diagnóstico diferencial de parálisis facial. Aquí estamos viendo otro caso donde vemos un paciente donde se le cierran ambos ojos, los ojos, y se le llama síndrome de Meige, donde tiene blefaroespasmo y donde tiene también movimientos ororingofaciales. En este caso no es parálisis facial, sino requiere la aplicación de toxina botulínica, sino de Meige. Aquí estamos observando una paciente con
parálisis facial viendo de frente, del lado izquierdo, una señora de edad mayor tiene un sexto par del lado izquierdo, y del otro lado estamos observando una paciente con biparesia facial periférica lateral secundaria a una miastenia gravis. Este es un caso de un paciente, perdón, es un caso de un paciente que tiene un síndrome de Ramsay-Hunt. Obviamente es el séptimo par afectado por el herpes zóster, ¿no? Entonces hay que revisar bien a los pacientes. Aquí vemos una paresia facial periférica bilateral en un paciente con Guillain-Barré. Recuerden ustedes, si ustedes ven un paciente con parálisis facial bilateral, tienen que descartar que no tenga Guillain-Barré. Ahí estamos observando al mismo paciente, y aquí estamos observando alguna resonancia magnética con algunos cambios, algunos casos con una lesión a nivel de tallo cerebral. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico, realmente no requiere ningún estudio. Algunos recomiendan la electromiografía. Pues es diagnóstico prácticamente clínico, no requiere ningún estudio de laboratorio. Si es una parálisis facial de Bell, si es otro tipo de parálisis facial, por ejemplo, astrocitoma de puente, neurinoma del acústico, glopunto cerebeloso, sí requiere la aplicación, incluso la solicitud, no solo de una tomografía computarizada, sino requiere la resonancia magnética. Entonces, cuando tengamos duda, sobre todo cuando es central o cuando es otra cosa, una situación diferente que la parálisis facial de Bell, entonces sí requiere incluso resonancia magnética. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento pues recomienda la aplicación de esteroides, la aplicación de aciclovir, y desde luego no están indicados los vitamínicos que comúnmente se hacen, ¿no? Se recomienda la rehabilitación, y también se recomienda que no se haya una estimulación sobre ese nervio, porque se produce la regeneración aberrante. Yo en lo particular los trato con prednisona oral, 50 miligramos, una al día por 7 días, luego la mitad al día por 7 días, luego un cuarto, un omeprazolo, desde luego aciclovir a dosis de 200 o 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, analgésico, y de preferencia gotas a nivel de los ojos para que se tengan lubricación, ¿no? Y desde luego que usen lentes analgésicos que tengan cierto reposo relativo y que vayan a rehabilitación, pero los neurólogos recomendamos no utilizar el neuroestimulador. El pronóstico frecuentemente es bueno si se trata con esteroides, y no al final, como muchos pacientes llegan con el médico neurólogo ya nada más para hacer el diagnóstico, y claro, nos sentimos con el médico en rehabilitación. Muchas gracias por su atención.